Hola, muy buenas tardes. Arrancamos una nueva temporada, la cuarta ya de Cara a Cara, y vamos a arrancar este curso 2022-2023 prácticamente en el mismo lugar donde arrancamos el 2021-2022, en el Museo de la Evolución Humana, un lugar de evolución, pero también es un lugar de conocimiento, de arte y de cultura. Los próximos minutos vamos a hablar con un burgalés, su nombre es Diego Herrera, tiene 30 años, es burgalés de nacimiento, de cuna, también ha pacido aquí, es fotoperiodista y a través de su objetivo pues hemos conocido algunos de los conflictos sociales más importantes de nuestro país, pero también de otros lugares del mundo, de Europa, de la zona de los Balcanes, en Grecia, en Macedonia, por ejemplo, y recientemente en Ucrania, con esa invasión rusa de la que llevamos ya casi, más de 200 días. Entonces, queríamos charlar con Diego Herrera, está con nosotros, acaba de llegar hace aproximadamente un mes de Ucrania, no sabemos cuándo volverá, ha estado en varias ocasiones. Diego, muy buenas tardes. Buenas Bienvenido. tardes. Muchísimas gracias por aceptar, lo primero de todo, nuestra invitación. Empezamos por lo más cercano, hablábamos de Ucrania. Ese conflicto, ¿no?, que nos tiene un poquito en vilo, nos sigue teniendo en vilo porque no sabemos muy bien ni cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. Mi primera pregunta es, ¿qué te dice tu familia, tus amigos, tu pareja según aterrizas de vuelta? ¿Qué es lo primero que te preguntan? Ellos que ya están un poquito más acostumbrados, pero ¿qué es lo primero que te preguntan? Básicamente me echan de menos un poco, porque saben que allí estoy, en peligro. No es el 100% del tiempo no estás en peligro, pero el peligro existe siempre. Y pues se alegran un poco de que vuelva, sobre todo. Y sobre todo mi pareja, que peor lo pasa también. No es que estallase el conflicto y cogieras la mochila y fueras para allá, sino que es que ya estabas allí, ¿no? O sea, que es que te lo encontraste de pronto, ¿no? Exactamente. No sé si lo veías venir. No, la verdad que yo no me lo esperaba. Sí que es verdad que mediáticamente y Estados Unidos sobre todo había advertido de que podía haber una invasión, pero yo simplemente pensaba que era un juego de poder, un poco de mostrar poder, a ver quién era más fuerte. Y de hecho esa es la sensación que me encontré cuando llegué allí, pues eso, unos 15 días antes de que empezara. Mediáticamente ya tenía bastante poder. Y con Europa Press fui a cubrir la situación previa al conflicto y me encontré un pueblo que no pensaba, o sea, que llevaba 8 años en guerra, pero que no pensaba que iba a escalar a este nivel como escaló con la invasión de Rusia. Estabas ahí en el Donbass, veías esa escalada. ¿En qué momento te diste cuenta de que se había traspasado esa línea y que ya no había vuelta atrás? Lo cierto es que los 2 días previos, estaba con otros compañeros fotoperiodistas también, y tenían ciertos contactos que les decían de servicios de inteligencia como que sí, que iba a haber una invasión. Yo en ningún momento me lo creí, hasta que al final, la noche de la invasión, que yo estaba en Sloviansk, esa misma noche recibió un mensaje uno de los compañeros. Él se marchó hacia Dnipro, más hacia el oeste del país, porque se pensaba que si se iniciaba el conflicto iba a ser por el Donbass, que era lo que había reconocido Rusia. Yo me quedé allí y a las 5:30 de la mañana recibí una llamada de que habían iniciado ya la guerra, la invasión. Y me pilló un poco por sorpresa, no sabía qué hacer y como era mi primer conflicto, fui a otro pueblo, al pueblo de al lado, a Kramatorsk, y ahí había otro compañero, Ricardo García Vilanova, y el primer día estuve un poco con él. Imagino que habías vivido situaciones complejas, complicadas, con conflictos sociales, pero claro, este era el primer conflicto bélico, intuyo, que no tiene nada que ver, ¿no? Que es un paso, no sé si un paso, son muchos pasos más allá. Exactamente, eran muchos pasos más allá. Yo no sabía cómo actuar en ese tipo de situaciones. Fui aprendiendo un poco andando, poco a poco. O sea, el primer día, claro, te sorprendes porque íbamos hacia Severodonetsk, que iba a haber una evacuación masiva, y claro, íbamos en el coche y todos los coches venían en contra. Y dices, joder, ¿estarán allí? ¿No estarán? Claro, si conoces un poco a nivel militar, si has descubierto otros conflictos, igual eres consciente de que no van a llegar hasta... Interpretar. Sí, eres consciente de que no van a llegar hasta allí, pero yo era el primer conflicto que cubría, tampoco sabía lo que me iba a encontrar. Yo confié que había otros compañeros y me fié de ellos, y eso es poco a poco
vas aprendiendo paso a paso, vas aprendiendo también, pues, por ejemplo, los bombardeos, qué hacer, cómo suena cuando cae, cómo suena cuando salen. Y bueno, pues todo eso lo he ido aprendiendo poco a poco. Es un máster rápido, asumes el riesgo, pero me imagino que hasta que uno no se ve en materia, en situación, no sabe muy bien cómo va a reaccionar, ¿no? Que igual dice, mira, me cojo la maleta y me voy de vuelta o tiro para adelante. El miedo existe siempre y es algo que yo creo que poca gente no tiene miedo. O sea, hasta los soldados tienen miedo, pero claro, no les queda otra, ¿no? Me sería muy peligroso no tener nada de miedo, ¿no? Exacto, ese es el tema. Yo tenía miedo, pero intentaba tener la cabeza fría también en momentos que ha podido haber un riesgo, pues intentaba mantener la cabeza fría y actuar pues, de la forma que otros compañeros me habían dicho que se debería actuar. Diego, el peor momento quizás, no sé, intuyo que no he tenido, no iba a decir la suerte porque la verdad es que no me siento capaz. El peor momento quizás es esa cara a cara por primera vez con la destrucción, con la muerte. Sobre todo con la muerte en el puente de Irpin, cuando en aquella evacuación. Justo fue al comienzo de la guerra. Claro, a un montón de gente le pilló por sorpresa y estaba en sus casas y era un continuo goteo de gente que iba cruzando ese puente y los rusos estaban ya encima y claro, pues esas zonas se empezaron a bombardear y ahí fue cuando vi los primeros cadáveres, por así decirlo, víctimas de una guerra y me quedé un poco en shock porque encima eran 2 niños y una madre y un chico, un voluntario que les estaba ayudando de 23 años, o sea, eran súper jóvenes todos y bueno, es una imagen y un momento que yo creo que me va a quedar siempre en la memoria. Esas fotos tuyas de ese corredor humanitario de Irpin son de esas que remueven a uno, ¿no?, cuando las ve. Sí, exactamente. Para mí todas esas imágenes... Cuando ve en fotografía, ¿no? Ya me imagino lo que es verlo en... Claro, cuando lo ves en persona, no es lo mismo. Yo me doy cuenta también cuando he visto fotografías de otros conflictos y cuando luego estás ahí in situ y luego ves la foto, el verlo in situ es mucho más impactante. Y luego la sensación de miedo ayuda también un poco más a empatizar un poco con la situación que ves. Hablabas de miedo. ¿Qué es lo que te lleva a no darte la vuelta a decir, bueno, me he columpiado tanto que esto no es para mí? ¿Qué es? No sé qué es. ¿La necesidad, sentir una obligación, la propia adrenalina? No lo sé. No, yo creo que es básicamente que alguien tiene que contarlo. A mí siempre esto me había gustado, este tipo de el fotoperiodismo social. No quiero decir el fotoperiodismo de guerra, para nada. Si es de otra cosa, he cubierto otras cosas y no ha habido... O sea, me ha gustado igualmente. Yo creo que es la necesidad de mostrar eso. Sí que es cierto que en algunos lugares éramos muchísima prensa, pero, por ejemplo, cuando yo estaba en Bakhmut esta última vez, me sentía en la obligación de mostrar todos los heridos que había habido, todos los civiles heridos que había habido por los bombardeos o las víctimas mortales. Para mí es una necesidad y ahora mismo que yo me he ido y no hay nadie allí, es como queda un vacío de la historia, porque al fin y al cabo eso va a ser parte de la historia. Y bueno, pues para mí fue un poco difícil cuando me fui la última vez, porque quería un poco continuar, pero bueno, también hay que descansar. Eres consciente precisamente de eso, ¿no? De que esas fotografías, esas imágenes van a servir para contar la historia, pero sobre todo para que no se olvide, ¿no? No tanto ahora en sí, sino en el futuro, ¿no? Cuando se recuerde. Intentar no cometer los mismos errores, que lo decimos siempre y al final caemos siempre en la misma piedra. Exactamente. Yo creo que esto ayuda a mantener un relato en la historia y marca la diferencia con otros siglos que no tenemos fotografías o vídeos de lo que pasó. Si tuviéramos fotografías y vídeos, tal vez igual no se hubiera reinterpretado tanto la historia en ciertas ocasiones o según la ideología, ¿no? Yo creo que las fotografías al final ayudan un poco, es lo menos manipulable, ¿no? Lo que ves en la foto es lo que hay. Sí que es cierto que el fotógrafo cuando mira ya está seleccionando, pero lo que hay en la foto no da lugar a muchas más interpretaciones que lo que ves, o eso debería ser. Y yo creo que eso es muy importante, que haya fotoperiodistas allí para que en el futuro, cuando se estudia, haya
una narrativa continua y verdadera de lo que sucedió. Está claro que las fotografías no ganan guerras ni solventan conflictos, pero sí que pueden a nivel individual remover conciencias, ¿no? Yo creo que sí. A poco. Yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, la fotografía esta de Irpin cambió un poco, sobre todo la actuación del ejército ruso, porque a raíz de eso dejaron de bombardear el corredor humanitario. O sea que yo creo, o quiero pensar que esa fotografía ayudó un poco a cambiar esa situación y que gracias a ello murieron menos personas. En un conflicto como este, no uno está trabajando de fotoperiodista en un conflicto bélico, sus 8 horas, luego se va a descansar, ¿no? Son 24 horas al día, los 15, 20, el mes y medio que se esté allí sin capacidad de descansar, imagino que durmiendo poco, comiendo mal, con mucha tensión. ¿Cómo se vive ese estrés, por decirlo de alguna manera? Pues más o menos, sobre todo el inicio fue algo así, te levantabas a las 6 o las 7 de la mañana y salías a buscar, o leías las noticias, leías canales de las redes sociales, en Telegram y tal, para ver qué había pasado o dónde estaba un poco la noticia. Ibas allí, cubrías, estabas, por ejemplo, no sé cuántas horas y volvías, sobre todo porque al final la agencia exige fotos todos los días. Igual no es lo mismo que hacer un reportaje, que puedes ir un poco más pausado. Yo, como estaba trabajando para agencia, pues necesitaba todos los días sacar algo y era un poco estresante, sí, a veces, porque eso llegaba, o sea, luego llegabas, tenías que editar y hacer las descripciones, los captions y enviar, y bueno, pues igual acababas a las 7 o podías acabar a las 9 de la noche, cenabas o comías algo si tenías ganas o si podías... O las circunstancias incluso. O si podías encontrar algo en los supermercados, porque por ejemplo no había casi nada o lo que había era carísimo, restaurantes claro no había. Lo único, yo aprovechaba en el hotel que me quedé, pues el desayuno era tipo buffet y aprovechaba allí y comía lo que no comía en todo el día. Y cuando uno regresa, consigue, no sé si desconectar, quitar un poquito de presión a esa olla express. A nivel físico se recupera uno rápido, pero a nivel mental. Yo la verdad que no he llegado a tener, sí que es verdad que había oído de otros compañeros que han tenido problemas por otros conflictos. Yo en este caso más o menos lo estoy llevando bien, pero sí que es cierto que no llegas a desconectar un poco de lo que allí pasa. Y de hecho yo sigo en contacto con personas que conocí allí y bueno, pues yo tengo la suerte por lo menos de no tener o pesadillas o de tener que ir al psicólogo. Eso te iba a preguntar, que si te despiertas por la noche o... En principio no, sí que puedo tener algún sueño relacionado con ello y tal, pero no llega a un extremo muy grave. O sea, no considero que necesite de momento. Que sé que parece que tiene que ser difícil coger distancia, ¿no? Porque con un conflicto como esto, contarlo de la forma más objetiva posible desde los dos lados parece muy complicado. Siempre es difícil porque siempre al final acabas eligiendo un bando a la hora de informar. Hoy en día yo creo que es bastante complicado elegir los dos bandos porque básicamente igual si vas a uno vas a tener problemas en el otro. Y no debería ser así, pero es así. Y claro, también partiendo de la base de que lo mires por donde lo mires, la invasión de Rusia a Ucrania es injustificable, siempre hay matices. Está claro que hay matices de todo ello, pero bueno, lo que está claro es que no está justificada esa invasión. Siempre has sido un firme defensor de la empatía, ¿no? A la hora de realizar fotografías sociales, en este caso también bélicas, ¿no? De ponerte, no ver los toros desde la barrera, como se suele decir, ¿no? Ponerte en el lugar de quien fotografías para poder apreciar y sentir lo que ellos sienten, salvando las distancias, claro, ¿no? Sí, mi intención es siempre un poco intentar entender lo que ellos... No sé si en una guerra da tiempo a entender mucho, ¿no? Porque no es quizá es todo mucho más rápido. Claro, hay momentos en los que te da tiempo a un poco empatizar o reflexionar sobre ello y hay momentos en los que todo es muy rápido y no tienes tiempo tampoco ni de mantener ni siquiera una conversación. Todo depende un poco de la situación. Pero bueno, si te rodeas, yo por ejemplo, en este último viaje que estuve viviendo en una estación de bomberos, con los bomberos en plena línea del frente, yo llegué a entender un poco cómo pensaban y la división que podía haber interna a nivel ideológico, ¿no? En cuanto a la guerra. Y eso pues bueno, me ayuda también un poco a entender el conflicto. ¿Qué es mejor, implicarse o no? Yo ¿Te implicas mucho, igual sufres más también?
Es difícil, es una pregunta complicada, la verdad. Hombre, yo creo que hay que implicarse y hay que entender a ellos, pero una vez que sales de allí, por así decirlo, tienes que intentar ser lo más imparcial posible, o esa es mi idea. Claro que es muy difícil cuando tú ves el sufrimiento de un lado, Sí, hombre, lógicamente sí, siempre empatizas más con ese lado, pero sabes que en el otro lado también pasan esas cosas, eso está claro, no lo has visto, pero pasan. Y uno se acostumbra al dolor, a la muerte, al estar hoy hablando con alguien y que al día siguiente no esté. Tristemente yo creo que yo personalmente te acostumbras. Yo iba, bueno, lo que decía de este último mes que estuve con los bomberos, iban a recoger heridos y pues muertos he visto un montón y heridos también, y al final, claro, te choca. A mí eso me da para reflexionar de mí mismo, ¿no? ¿Por qué lo tomo todo como algo tan normal, ¿no? Hasta ellos mismos se adaptan. Es como un proceso un mecanismo de defensa del propio cerebro. Sí, puede ser, te adaptas a la situación, ellos mismos se adaptan. Yo que sé, hay un bombardeo y están bromeando incluso. O sea, yo creo que son, lo que dices tú, mecanismos de defensa de la propia cabeza para que no te duela tanto. Posiblemente vayas a regresar, has estado 3 veces, puedes estar 4 o 5, bueno, veremos a ver cuánto dura, porque el foco también va cambiando, ¿no? En esta sociedad que no tiene grises, ni blancos, ni negros, también el tiempo corre muy rápido y las prioridades incluso informativas también cambian, ¿no? Eso lo habrás vivido seguro. A la hora de preparar un viaje, ¿qué es lo que uno no debe olvidar en la mochila? ¿Qué es lo que hay que meter? ¿Cómo se organiza? Porque esto no es un viaje de vacaciones, ni siquiera un viaje de trabajo, aunque sea trabajo. Bueno, en este caso, para ir a un conflicto bélico, lo primordial es el chaleco antibalas, un casco y un botiquín, y torniquete, lo más importante, porque yo creo que es lo que más usas en caso de que haya algo. Y sobre todo las cámaras, en mi caso, y bueno, pues ropa la justa, ir un poco, yo suelo intentar ir ligero, no llevar muchas cosas. Y sobre todo también conocer previamente por dónde te vas a mover, la zona del mapa por donde te vas a mover y un poco la historia del país también. El conocimiento del lugar. Del lugar, exactamente. De la historia, de las costumbres. En tu caso hablabas también un poco ruso, en ese caso sí. Te habrá ayudado también, ¿no? Porque sí. Habrá compañeros que llegan a un sitio y no tienen ni idea, lógicamente, del idioma donde está el conflicto. Sí, a mí el hecho de saber ruso, gracias a que estuve en Moldavia haciendo un voluntariado, pues me ha ayudado a moverme por allí y de hecho a moverme sin la figura del traductor o del fixer, que es el que te ayuda un poco a moverte por los lugares. Traductor, ¿no? Es un poco sí, eso es sombra. un poco de todo, eso es. Yo he ido con mi propio coche, no he necesitado traductor, sí es cierto que mi nivel de ruso no es excelente, pero me es suficiente como para moverme por allí y hablar con la gente. O sea que eso me ha dado una ventaja. Parte de tu trabajo, Diego, ha tenido reflejo en grandes medios, no nacionales, sino mundiales, ¿no? De enorme prestigio. Eso me imagino que a uno también le agrada y sobre todo, no sé si quería preguntarte si has notado el hecho de ir llamando a las puertas a que vengan a llamarte a ti. Pues sí que es cierto que... No, porque este ha sido un punto de inflexión, ¿no? En tu carrera como fotoperiodista. Sí, exactamente. Yo creo que he sido el único beneficiado de este conflicto, porque gracias a este conflicto que me pilló cerca, tenía el coche allí y sabía el idioma, pues he podido moverme bien y se ha empezado a valorar mi trabajo de verdad. Y bueno, pues sí que es cierto que al principio estuve colaborando con Europa Press y a raíz de que se convirtió un poco más peligroso, pues decidieron dejar de colaborar. Y bueno, pues a través de las redes sociales publiqué que estaba buscando otro medio de comunicación, una agencia con la que colaborar y bueno, pues me contactó Anadolu, una agencia turca. Y bueno, me contactaron otras más, pero bueno, decidí por Anadolu en ese momento y la verdad que sí, que han venido a mí más que, y en ese momento me contactaban teles, me contactaba de todo, tenía que decir que no porque no podía. Eso fue al inicio del conflicto, luego ya fue un poco a menos mediáticamente y bueno, he seguido colaborando con los mismos, o sea que no he tenido problema a ese nivel. En este caso da la sensación, y ocurre en otros sectores, que incluso los fotoperiodistas españoles son más valorados fuera que en casa, eso es bastante habitual y hay que recordar también a quienes nos estén viendo que hay gente que se está jugando la vida y haciendo trabajos en primera línea por muy poco dinero.
Exactamente, las tarifas que se pagan en España son ínfimas. O sea, yo, por ejemplo, que estuve el año pasado, sí que es cierto que no era conflicto en sí, pero bueno, era un conflicto congelado y se me pagó 220 euros por un reportaje escrito y con fotografías. Y bueno, hoy en día, pues yo no sé si para agencias ronda 250 euros, teniendo en cuenta que si tienes que pagar hotel, que si tienes que pagar el conductor y el traductor, no sé cuánto ganas, 50 euros al día si llega. Y hay que comer, tienes que también, compartir, ¿no? claro, y tienes que compartir con otros compañeros para que te salga un poco a cuenta. Yo, no es mi caso, porque mi caso es especial porque me refiero que he ido yo en mi coche y no he necesitado la figura del fixer. Me gustaría echar un vistazo al pasado también. ¿Cuándo llegó cuando eras pequeño? ¿Cuándo tu primera cámara de fotos, cuándo llegó a tus manos? Que recuerdes. No me acuerdo, pero puede ser que tuviera 12 años, 13. Desde la algo así. comunión o alguna cosa así, ¿no? Que suele ser un regalo también. Pues si te digo la verdad, no me acuerdo exactamente cómo llegó, pero bueno, sí fue por ahí. Y nunca tampoco pensé, me quiero dedicar a esto. Yo creo que fue un poco más adelante, cuando tuve 16, 17 años, empecé a ver, fue un poco más activista, ¿no? A nivel social, pues el ver injusticias en el mundo, ver injusticias en España mismamente. Y bueno, fui un poco por lo social, relacionado con que me gustaba la imagen y el vídeo, y fue cuando un poco ya empecé en la universidad, cuando ya vi que lo que me gustaba era el fotoperiodismo. O sea, el mostrar las realidades del mundo, no solo a nivel internacional, sino en España mismo. Sí, porque llegaste, te gustaba y te empezaste a formar, ¿no? Primero con FP, luego en la universidad, en esa comunicación audiovisual. ¿Qué recuerdas de esos años? Bueno, era joven. Tampoco hace tanto, pero los ves lejanos. Sí, los veo bastante lejanos, sí. Lo cierto es que acabé en 2017 y bueno, pues recuerdo un poco también que no me gustaba del todo la carrera porque lo veía poco práctico, ¿no? Me quejaba un poco de eso, pero es cierto que en 4 años, pues bueno, algo siempre aprendes, vas aprendiendo cosas. Pero lo que digo yo es que se aprende haciendo, sobre todo. Yo he aprendido haciendo en todo lo que he hecho. O sea, yo no me he dedicado solo al fotoperiodismo, estaba haciendo bodas antes de esto, eventos, he hecho un poco de todo y he aprendido sobre todo haciendo. Me pongo la piel de tus padres y mi hijo quiere ser fotógrafo. Bueno, a ver, ¿qué tal? Que voy a ser fotoperiodista de la guerra. Menudo shock, ¿no? Sí, mis padres también sabían que me gustaba eso, tampoco pensaban que me iba a ir así, porque sí que es cierto que yo hice algún reportaje y tal, pero nada, o sea, no me dedicaba continuamente al periodismo, al fotoperiodismo, no me daba para vivir básicamente. Hasta que ha llegado esto y claro, cuando me pilló allí mi madre decía pues vuelva a casa, que es muy peligroso, que es la primera vez que estás en algo de eso, ten cuidado. Pues bueno, lo pasó muy mal, yo creo que el primer viaje, en el segundo yo creo que ya estaba un poco más calmada y en el tercero, bueno, ahí porque me volví a meter un poco en zona peligrosa. ¿Te ves, Diego, dentro de 20 años? Por ejemplo, he dicho 20, podría haber dicho 25, haciendo lo mismo. Porque conflictos está claro que va a haber, por falta de conflictos no va a ser. Yo espero que sí, yo creo que sí y espero que así sea. Y a alguien que nos esté viendo, algún chaval que le pique el gusanillo, ¿qué consejo le darías? Que le guste la fotografía y que Bueno, pues que insista. Yo al final hasta aquí he llegado insistiendo y haciendo cosas. Es una carrera de fondo, ¿no? Sí, básicamente, hasta que se te empieza a valorar es hacer y hacer. Y bueno, pues los másteres puede que igual te acorten el camino, pero yo creo que si vas por tu cuenta, insistes y trabajas, yo creo que aprendes también. Pues muchísimas gracias, Diego, por haber aceptado nuestra invitación a abrir nuestra temporada en Cara a Cara. Muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte, que también la necesitas. No sé si también os deseáis suerte o mierda como los artistas, porque la verdad es que hay que ir cruzando los dedos todos los días, porque sin duda el mundo necesita vuestra visión, vuestros ojos y vuestro objetivo pues para seguir sabiendo lo que ocurre y que no repitamos, como decíamos antes, esos errores. Gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer enorme hablar contigo estos minutos. Nosotros regresamos aquí en Los Ocho Burgos, en su casa, en otro Cara a Cara en breve. Buenas noches.